Muchas gracias por sumarse a este que es nuestra primera emisión de este ciclo que estamos empezando hoy con Fer Marul. El objetivo y lo que apuntamos a hacer de acá y en las próximas semanas es ir haciendo entrevistas a distintos referentes económicos de América Latina, no solo de Argentina, sino que vamos a estar entrevistando a gente de México, de Chile, de Estados Unidos. El objetivo es tener este espacio para tener una visión latinoamericana, que es un poco nuestro scope en AlphaCast. En AlphaCast nacimos en Argentina porque una parte grande de nuestro equipo creció y se formó acá, pero ya desde hace tiempo estamos trabajando en América Latina, así que estamos buscando crear este espacio. Para los que no nos conocen, en AlphaCast lo que ofrecemos son recursos para equipos de economía y finanzas. Somos una herramienta, una plataforma que permite automatizar el proceso de trabajo en economía y finanzas, y eso significa un montón de cosas. Significa desde ser simplemente una fuente de datos, donde pueden encontrar datos de toda América Latina, del mundo, hasta una herramienta que permite automatizar punta a punta todo el proceso. Entonces, por ejemplo, ahora les voy a compartir en pantalla y me parece que puede resultar útil para la charla de hoy. Les voy a compartir en el chat dos ejemplos de dashboards que se pueden crear con nuestra herramienta. En particular, esos son dos dashboards para Argentina, financieros, si recorren van a ver muchas más cosas. Pero básicamente ese es uno de los casos de uso, ¿no? de nuestra herramienta que permite armarse tableros y tener datos disponibilizados para utilizar en el día a día de trabajo. Pero bueno, ustedes no me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar a Fer Marul. Así que, bueno, Fer, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de poder empezar este espacio con vos. La idea hoy es charlar, obviamente, nos interesa mucho conocer tu opinión sobre qué está pasando con la economía argentina. Vos sos un consultor muy escuchado, así que nos interesa saber de cómo la ves. Pero también quiero aprovechar para entender un poquito, conocerte un poquito mejor a vos y entender cómo trabajás y cómo te construís tu opinión. Así que, a ver, déjame que empiezo con un par de preguntas más personales, para saber un poco tu recorrido. Vos trabajaste muchos años con Julio Piecars, fuiste como 10 años, y después de ahí pasaste a ser portfolio manager, estuviste en el Banco Itaú, después estuviste un tiempo trabajando en Chile, y bueno, después a tu regreso a Argentina, ahí nos tocó trabajar juntos en el Ministerio de Hacienda. Tuve la suerte de poder trabajar con vos, y desde hace unos años, cuando volviste a la actividad privada, tenés tu consultora, FM y Asociados. Así que bueno, lo que quería, si podés, contanos un poco de vos, de tu presente, qué estás haciendo, contanos algo sobre tu consultora, sobre tus clientes, me gustaría escuchar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por la introducción. A ver, un poco mi historia como economista. Arranqué ahí cuando estaba en la facultad, antes de la crisis 2001, cargando datos ahí en Plaza San Martín, en la consultora casualmente de Julio Piecars, antes de la crisis. Antes del corralito, así que es como que ya nací, mi carrera empezó con crisis, con la crisis 2001, o sea, esa fue mi inauguración. Después, bueno, muchos años de consultoría, donde ahí uno va pasando por todos los procesos, desde el data entry, que ahora AlphaCast medio como que ya lo ayuda digo, esos trabajos ya no están. O sea, yo empecé yendo al Banco Central a buscar información y cargarlas en un Excel. Lo optimizamos, Fer, no asustes a los jóvenes. Imagínate en 20 años ahora los chicos yendo al Banco Central a cargar datos. Pero bueno, así empecé. Obviamente en una consultora durante muchos años empezás a hacer un multirrubro, o sea, haces trabajos de macro, de finanza internacional, regional, llevas las economías, llevas la data y vas empezando como ves, a incorporar un poco el manejo de información, y después, a medida que vas creciendo, vas viendo a ver qué es lo que, digo, cómo lo vas
para decirlo de alguna manera, lo vas empaquetando y qué sectores te van demandando y sobre todo qué es lo importante, ¿sí? Como para hacer vos un canal entre toda la información que hay, que es medio que... Eso es lo que mi objetivo hoy como consultora, medio como se fue gestando ahí. Hay mucha información, pero por ahí la que importa es poca la información. Y ahí, Fer, vos ¿cómo haces economía? Porque viste que hay muchos tipos de economistas, algunos son... Sí. Yo te digo, mira, digo, en base a hacer consultoría, en base a hacer mercados también, porque después de mi paso como consultoría, que es más macro y más data, pasé a mercados donde tenés poco tiempo, donde tenés que tomar decisiones, básicamente como gestor de inversiones, y ahí empecé en 2012, no, en 2011 a casi 2016, ahí básicamente es manejar inversiones donde vos la macro ya la tenía en todo el paso previo de la consultora. Entonces la macro ya uno más o menos la va haciendo a la lectura. Pero después le incluí la parte financiera, donde vos tenés, de un lado tenés un cliente que por ahí no tiene por ahí el conocimiento de técnico que uno tiene, entonces uno es traductor. De esta es la macro, esto es qué hacemos, o estas las decisiones y las recomendaciones. Entonces uno ahí, en las primeras dos etapas, uno va haciendo por ahí el mix. Por eso la consultora es economía y finanzas, o sea, y ese es medio como que mi perfil. Mi perfil no es ni muy macro ni muy de mercados, porque digo, mi formación es más de macro y de mercados, es hacer una lectura macro, pero ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Sabes algo, Fer? Yo tengo recuerdo de trabajar con vos, digamos, algo que yo notaba mucho en tu forma de trabajar y lo tomé prestado también como un gran aprendizaje. Vos tenés mucha precisión a los detalles, ¿no? O sea, mucha precisión. Yo recuerdo mucho que salía un número y vos mirabas el número y tratabas de extraer una señal de cada uno de las variables que salía. Eso te digo que lo incorporé eso lo incorporé de Julio Piekars, de mi primer jefe, que en paz descanse, falleció el año pasado, pero era un tipo que miraba los datos, pero muy preciso. Y bueno, y un dato, la verdad que es bastante, digo, uno ahora está con millones de datos, pero por ahí los relevantes, que eso era un comentario que vos sos más de la Big Data, yo soy de la poca data, porque me mareo, Sí. porque... Entonces, por ahí, viste, eso está bueno, me parece, digo, la información está y ir filtrándola. Digo, eso me parece que es lo que uno incorporó en la macro al principio, que es más la parte de la macro, y después la segunda parte, que es la parte de mercado, donde vos tenés clientes que tienen 3 minutos y vos en 3 minutos le tenés que decir, bueno, esta es más 1 minuto para la macro, 1 minuto para la recomendación y 1 minuto para decidir. Son 3 minutos. Y ahí, Fer, mencionaste antes a Julio, y obviamente es una persona que mira mucho los datos, pero ¿cómo más te formas opinión? O sea, lees de tus colegas, por ejemplo, si tuvieras que mencionar colegas. Leo mucho de los colegas, me interesa. Yo soy de los que leo todo. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son tus economistas favoritos? Bueno, no. A ver, bueno, en Twitter conocí mucho y realmente pido opinión. Mis economistas favoritos, te diría, hay alguien que sigo hace años, que es Barbosa, del Itaú, obviamente porque Juan Carlos Barbosa, que realmente le sigo los informes, me parece que hace una lectura bastante buena. Es más macro, no es tan financiero. Cuando consigue los informes financieros, caso del Morgan, uno los lee, porque siempre me importa la opinión de qué están pensando afuera, sobre todo de Argentina y de la región. Caso de Marcos Dalbianco, también del BBVA, también lo leo. Me importa mucho su opinión, digo, dentro de lo que se puede, porque por ahí no publica tanto a nivel más pero son economistas que a mí que publican y que me interesan. Dentro de las consultoras,
dentro de las consultoras argentinas, creo que para mí hay muy buenos economistas, hay más de macro, caso Gabriel Camaño, Polo, Martín Polo, más de mi perfil, que son más macro y mercado. Para mí Fede Furiase la rompe. Después consultoras muy buenas que aparecieron 1816, que tiene bastante buena información, pero es más de nicho, ¿viste? No es tanto de macro, es más de nicho de los money market, pero tiene buen aporte. Eso es, digo, son hasta competencias mías, pero realmente que son buenos nombres, te digo. Para el quilombo que es Argentina, hay buenos economistas. Sí, Esa es la verdad. Y ahí voy con una experiencia de Chile, que vos recién recién comentabas. Mi experiencia en Chile, que fue relativamente corta, pero ahí básicamente es un argentino manejando inversiones chilenas que son ultra conservadoras. Y ahí es donde uno ve cuando le cuentan de Argentina y dicen, wow, bueno, nosotros tenemos un montón de quilombo y aprendemos un montón de cosas, las sabemos bárbaras, porque tenemos un montón de crisis. Ellos no tuvieron crisis y la verdad que ahí es donde uno ve que lo que es el clima laboral. O sea, una computadora, yo siempre me digo, acá hay un Bloomberg o un Alpacast para todos. Allá había un Bloomberg o un software o una computadora para las 10 personas que había. claro. ¿Sí? Para cada uno. Digo, es otro el clima, ahí es, uno está relacionado mucho con el agro, va al campo. Digo, otro ejemplo te digo. Las instituciones, el clima, la tecnología, es mucho más moderno. Nosotros nos quedamos la verdad. Bueno, acá en el caso tuyo vos estás bastante avanzado, no te quiero tirar flores, Lucho, Sí, pero sí. viste, está bastante avanzado con lo que es hoy en día el trabajo de economía, donde que estamos actualizando datos, Excel, etcétera. Eso, el trabajo como economista de actualizar información, es como que quedó medio viejo. Yo ya Claro. uno no. Lo está haciendo, está tratando de hacer upgrades, pero para mí, en mi caso, cuesta. Yo soy un perfil Claro. de que yo como quedé un poquito en la vieja escuela, para decirlo de alguna manera. Pero uno ve que claramente la consultoría económica y la decisión financiera va mucho más, gastar menos tiempo Bueno, pero ahí, actualizar. me meto un solo comentario y ya empezamos a hablar de economía. ¿Sabés que algo que yo estoy notando y que creo que está pasando es que en el resto del mundo, y en particular lo estoy viendo en Estados Unidos, tradicionalmente el research que en Argentina hacemos los consultores, en Estados Unidos, tradicionalmente son los bancos o, digamos, eran equipos de grandes bancos. Y cada vez más se empiezan a ver financial advisors independientes. O sea, obviamente los bancos siguen estando, pero hubo alguna descentralización de la producción de economía. En muchos casos porque los equipos de research de los bancos se achicaron. Bueno, acá yo cada vez, es bueno el punto, yo estoy teniendo cada vez más clientes de ese tipo de perfil. Advisories que son, por ahí requieren alguien que les ayude a pensar como yo y por ahí hacen sus propios informes. Yo paso a ser un insumo por ahí, pero ellos hacen la presentación. Bueno, Fer, bueno, llegó la hora de los bifes. Llegó la hora de los bifes. Basta, ahora sí, al futuro, a anotar. Bueno, el presidente va a ser... Hicimos warm-up. Empecemos, a ver, esta es una semana muy movida. Una semana movida afuera y una semana movida en Argentina. Si tuvieras que resumir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando esta semana y por qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Te digo que desde los que me conocen más o menos mi perfil, yo soy un perfil más bien más optimista que el promedio. Ese es mi track record. Pero no tengo inconvenientes, es como que también cambio. Obviamente no te podés casar con una idea y ahí mantenerla y no ver la información. Listo, la realidad a veces que y hoy, al menos este último mes, el escenario de estabilidad macro se complicó bastante.
primero fue digo, veníamos como en el veranito plan masa, y entramos a 2023 surfeando como unos campeones, para decirlo de alguna manera, gracias a la soja en gran parte, ¿sí? Que explica gran parte de la estabilidad, el soja 1 y el soja 2 explica gran parte de la estabilidad del segundo semestre. Y el contexto internacional ayudaba. Bueno, en el primer trimestre el resumen es que el ancla global se dio vuelta, porque la parte internacional se empezó a complicar, en gran parte por algún rebrote o sí, una inflación americana o en el mundo que no, le estaba costando bajar, y entonces eso complicó un poco al escenario de estabilidad o ¿cómo es? De dólar fuerte o de tasas altas. Y eso contagió a los emergentes. Y digo, contagió a los emergentes, entonces se complicó el mundo, primero, y después, además del mundo, nosotros los economistas que empezamos a ver, en vez de planes económicos, empezamos a ver cuánto llueve por día, ¿sí? Y desde Navidad hasta la fecha, vemos todos los días cuánto llueve. Y bueno, tenía que llover más o menos 400 milímetros desde Navidad a la fecha, y llovió 150. Básicamente no llovió. Y cuando llovió no llovió no llovió lo que se necesitaba. Entonces se plantó soja y básicamente al no llover costó más o menos 20.000 millones de dólares en estos 3 meses. Entonces el contexto global y el contexto de sequía para mí fueron... El contexto global después se recrudeció, digo, se empeoró un poco con el tema de los crisis, se derivó en una crisis cambiaria, una crisis bancaria, tanto en Estados Unidos como en Europa, y la parte local, ¿sí? Entre sequía, el rebote de la inflación, básicamente tiró, no digo tiró por la borda, pero digo, y por ahí malas decisiones del gobierno, sí, frenó el veranito y y pasó de veranito a una tormentita. Bueno, pero ahí te repregunto. Esto es una tormentita porque si hacemos un poco las cuentas, tenemos un shock en el verano de 20.000 millones de dólares. Sí. Yo miro lo que pasó con el precio de los activos y salvo la deuda en dólares que... Bueno, y ahí el objetivo del verano era algo fiscal. La deuda en pesos, acordate que en Navidad era 2 billones de por día y toda la historia esa. La verdad que no explotó la deuda en pesos. Digo, ese frente se zafó, y la parte de dólares, que era el tercer frente que tenía que resolver, bueno, no llovió. Digo, no llovió la parte de las reservas están en el horno, para decirlo de alguna manera, técnica y sofisticada, pero para adelante fue lo que no llovió, y vos, es cuando llegue la cosecha, llegamos a las PASO. O sea, Fer, vos no ves a la dinámica de pesos como y desde lo de monetario y desde lo fiscal, o desde la parte de deuda, como el centro del problema macro argentino de hoy, sino más bien la seca y su impacto. Yo lo veo como que la parte de la maquinita está más contenida. La parte peor de la maquinita fue junio 2022, donde metieron básicamente, ahí explotó la deuda en pesos. La deuda en pesos le explotó a Guzmán, no le explotó a Massa. Ahí fue la emisión. Obviamente que tenés todos los pesos en la economía, los tenés ahora. No es así de un día para otro. La inflación de ahora sí es monetaria. Yo lo que quiero decir es, y el origen es fiscal y la transmisión fue monetaria. Pero ¿por qué si veníamos más o menos estable, terminamos en una mini crisis? Lo global ayudó mucho, y la sequía lo que te hizo es, llegamos a agosto porque entra la sequía a partir de abril, entra la cosecha a partir de abril, ya con esto tiramos hasta agosto. Y ahí te aparece la sequía. Dicho eso, entonces lo que te hace es
Digo, la parte global te dice, bueno, por ahí la Fed sigue subiendo las tasas y la parte local es, además de digo, zafaste la parte de los desafíos de la deuda en pesos porque canjeaste, etcétera, y el segundo frente, la parte de dólares, no vas a tener los dólares que vos te imaginabas. Y Argentina siempre gasta cuenta, ¿viste? ¿Por qué? Porque la soja el stock te lo gastaste el año pasado. Digo, la crisis esta de la sequía, ¿por qué es tan? Digo, es porque vos estás comparando 20.000 millones de dólares, porque no te van a venir lo que estabas esperando. Y vos decís, y encima me lo gasté. Entonces, porque digo, Massa se gastó la soja, el stock de soja en septiembre y en diciembre, diciendo, bueno, llueve y más o menos empiezan a entrar 3.000, 4.000 millones de dólares a partir de abril. Pero ese 3.000 ahora puede ser 1.500. Ese 4.000 en mayo va a ser 2.000. ¿Me explico? Dicho eso, digo, ese es el cálculo que es. No es que, digo, en el año va a caer 20.000 millones, y te doy dos ideas ahí. Los 20.000 millones de dólares se van a compensar, al menos 10.000 millones de dólares por cosas que vienen pasando, de medidas que se tomaron. Turismo, energía y cepo, que hay cepo por todos lados, y deuda de los importadores, que al menos el Intercompany te va a aportar 5.000 millones de dólares, te debería aportar. Dicho eso, las reservas más o menos van a caer en el año 7.000 millones de dólares. Fíjate que entraste al año con 7.000 y terminás en cero con suerte. Pero entonces, Fer, a ver, todo eso, ¿cómo te deja la economía del 10 de diciembre? O sea, porque vamos a tener un año donde vas a transitar la seca, donde vas o no a tener una crisis cambiaria en el recorrido, donde vas a tener por lo menos dos renegociaciones más con el FMI que, sabiendo que la última fue una negociación compleja, corren riesgo de hacerte que llegues con un programa caído, y vas a tener en este año, no sé qué número manejás, pero una caída, el consenso está por lo menos en 3 puntos. Entonces, ¿cómo te encuentra la economía en diciembre y qué margen de maniobra crees que le queda al próximo gobierno para dar la vuelta? Yo te lo doy. Antes del próximo gobierno, te lo dejo en dos momentos. Es hasta las PASO y de las PASO a diciembre. Si vos me preguntás a mí, ¿dónde veo más riesgo? Veo de las PASO a diciembre. Más riesgo macro. Ahora, digo, de acá te faltan 3 semanas. Para mí, la parte de corto plazo, estás en el peor momento. Digo, llegue con una cosecha peor que la que esperábamos, pero llega. Y no van y a partir del 10 de abril, dentro de 3 semanas, empieza a llegar la primera tonelada de soja. Digo, el dólar soja 3, si no lo sacan pasado mañana, no lo sacan esta tarde, lo sacan la semana que viene. Justo están preguntando acá, es un hecho eso, Álvaro. Pero ¿por qué? Porque tenés que luchar con la sequía, Massa ahí con el dólar soja. Yo no entiendo cómo saca la medida de los bonos en dólares y no antes no saca el dólar soja, pero bueno, ahí es errores de... Bueno, el FMI puede haber. Yo creo que hay algún trasfondo ahí de la negociación con el FMI que no es público y que debe estar, opinión, ¿no? Debe estar limitando mucho el margen de maniobra. Sí. Lo que quiero decir es que el peor momento para mí de la inflación, de la caída de los bonos en dólares, del Banco Central vendiendo 200 millones de dólares, 100 millones, es ahora. Okay. Porque el agro está aguantando, bueno, pero después vendrá el dólar soja y ya empezás a cosechar. Vos fijate lo que estamos. Entonces, dentro de 3 semanas debería ser más calmo. Con lo cual, ahí, Fer, vos una pregunta. Bueno, termina, porque quizás viene lo que decís ahora. Dale. Entonces, hasta las PASO, te digo, si vos me preguntás a mí, con probabilidades, porque acá nadie la tiene atada, si vos me preguntás, ¿Massa llega a las PASO? Yo te digo que sí. Pero porque aparecen 2 o 3 variables que lo van a ayudar. ¿Sí? Por ahí el contexto global se calma y empieza a entrar la cosecha, por más que sea menor. Ese es por ahí Ahora, para después de las PASO, ya no tenés soja pero eso es otro mundo. ¿Sí? Ahora, parte política, entonces llegás a la economía, llegás a las PASO con una economía muy mala.
si vos me preguntás entre Disneylandia del plan Massa, de inflación al 3, y el caos y la hiperinflación de un 30% en julio 2020, en julio 2023, yo te digo, no, por ahí vamos a llegar con una inflación del 6, con un dólar subiendo, con el Banco Central aguantando. Ese es mi escenario para llegar a las PASO. Y después de las PASO, bueno. Bueno, porque después de las PASO, ahí lo que te iba a preguntar, depende cómo se posicione los candidatos con chances de ganar, pero si empieza a haber perspectivas de que se levante el cepo, de que haya devaluación, todo eso en 2 minutos se te transforma en exportadores reteniendo las exportaciones, en importadores anticipando. Ahí va a haber un déjà vu de 2019, ¿no? De las PASO 2010, del día después de las PASO 2019, por el lado, por ahí, porque vas a estar, te faltan 4 meses para las PASO y de las PASO a diciembre son 4 meses. Sin reservas, con una inflación que, asumamos que hay 3 alternativas, Juntos por el Cambio, Frente de Todos o Milei, sale de ahí. Hay una chance no menor de que sea Juntos por el Cambio, chance no menor. O dentro del Frente de Todos, las acciones de Massa bajaron y las acciones de un candidato K o un gobernador K o Scioli, como se está hablando ahora, bueno, no es muy competitivo que digamos. Y si viene un Kicillof a candidato de presidente con el apoyo de Cristina, tampoco me parece que sea un competitivo. Y está la sorpresa Milei. Digo, al otro día, asumiendo que no quiero poner números, pero si el escenario es no K, para ponerlo así, bueno, ahí empieza la economía de transición y de cambio, donde posiblemente, la parte financiera sea más calma, porque se viene el cambio, la parte de las reservas, como decías vos, Lucho, recién. Y bueno, si te van a devaluar, van a hacer algún plan de estabilización en diciembre, posiblemente retengas, pero también tenés que vivir, y tampoco es que te vas a quedar así esperando al 10 de diciembre. Ahí hay maneras financieras como para que se puedan adelantar ese tipo de cosas. Yo creo que ahí va a estar difícil, yo creo que ahí puede ser, va a estar difícil donde el Banco Central no va a tener soja, me imagino octubre, me imagino noviembre, y las importaciones van a estar muy demandadas, obviamente, con cepo y lo que sea. Pero la parte financiera, ¿por qué te va a andar subiendo, se te va a escapar el blue si más o menos uno empieza a jugar la transición y la convergencia? Uno no imagina que en 2024 la brecha va a ser de 100%. Bueno, entonces ahí, Fer, te engancho 2 preguntas en una. ¿Qué pasa después de la transición? ¿Cómo te imaginás 2024? En distintos escenarios, digamos, si querés trabajemos 2 escenarios extremos, que es el mejor escenario, el peor escenario, y la pregunta vinculada a esa es, en esos escenarios que vos te imaginás, ¿tiene sentido que la deuda en dólares argentina valga 25 centavos? Sí, ok. Para mí el escenario es, al menos el más probable, hasta uno lo imagina, desde dentro de Juntos por el Cambio, hasta dentro de un Frente de Todos medio... Frente de Todos sin plata, o sea, el Frente de Todos haciendo pongámosle un PJ, porque el Frente de Todos es como que ya no, se va a ir diluyendo, esperemos. Y después un Milei que bueno, puede dar la sorpresa, yo no lo descarto para nada. Uno no sabe qué hay en ese plan, pero claramente está capitalizando el enojo o esta crisis. ¿Qué te imagino? ¿Qué me imagino en el escenario un poquito más probable? Sí, un plan de estabilización por el lado tanto de Juntos por el Cambio, por el lado de hasta un Frente de Todos más moderado. Frente de Todos más moderado, pongámosle un Scioli, para decirlo de alguna manera, asumiendo que no es Massa. Ahí sí o sí, porque no te dan no te dan los fiscos, no tenés más plata, la deuda en pesos, para mí la tenés que cuidar a la deuda en pesos. No tenés financiamiento, o vas a hacer un ajuste de 4 puntos al PBI o cuidar la deuda. Y ahí voy con tu pregunta, las 2 deudas.
las tres, digo, la deuda en pesos tenés que cuidar, la deuda en dólares tenés que cuidar. Ya lo defaulteaste 9 veces al tenedor de bonos en dólares. Entonces la decisión, digo, y la decisión es más cambiaria. Ahí está la parte para mí, la clave, te digo. Y soy de los que cree que Argentina cambió en algunas estructuras, vas a tener un rebote de la cosecha, la energía te va a aportar, el litio pasaste de 200 millones a 3.000 millones de dólares. Más allá de la zaraza política, hay números que ya son macro. Digo, Jujuy no está en recesión, porque está volando, la minería está volando, digo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay cosas micros que están tapadas. Uno lo ve en los bonos. Los bonos corporativos fueron la mejor inversión de los últimos 2 años y rinden 10%. No están en default como el soberano. Entonces, si vos tenés a las provincias en Disneylandia y las empresas aguantando para un cambio, si le aportás un poco de orden macro, es muy difícil ser pesimista. Ahora, el orden macro es la gran pregunta. Entonces, si vos preguntás a mí, la variable de unificación cambiaria para mí es clave, tiene que venir rápido. Posiblemente la parte financiera del dólar, para estabilizar las LELIQs, posiblemente no te van a dejar comprar. Me imagino, yo no dejaría comprar deme todo esto de caramelos porque son pesos que no sirven para nada, deme todo esto de dólares, el día 1. No. Venís de 4 años de cepo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es como que hay un plan de estabilización. La micro y las provincias me parece que están con cosas positivas y que el plan de estabilización se viene. Después del otro lado, entonces la respuesta es, en ese contexto me cuesta pensar que los bonos se vayan a reestructurar. Yo no lo haría porque, rebotando la cosecha, con el litio, con la energía y un tipo de cambio comercial que te estabilice un poco el saldo comercial, al menos el comercial, pagar 2.000 millones de dólares de intereses y de capital de los bonos soberanos me parece que no amerita un canje. Dicho eso, aún con canje, porque el escenario por ahí no es que no vas a... por ahí canjeás el 2029 y el 2030, que son los que tenés que pagar en los próximos 4 años, y aún así valen $40, no valen 25. ¿Me explico? Sí. Fer, mencionaste un par de veces plan de estabilización. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos principales tienen? Obviamente, imagino una pata financiera, una pata monetaria. Si te dan el ministerio mañana, ¿por dónde empezás? Para mí es, obviamente, bueno, ahí no vamos a coincidir, no vamos a estar en desacuerdo, que la pata fiscal es el ancla de todo. Todos los planes de estabilización descarrilaron por no tener orden fiscal. Hay desafíos y hay restricciones. Y eso me parece lo que contar de que no, se puede ajustar 4 puntos del PBI de la noche a la mañana. Yo no soy de los que cree eso. Por eso no soy tan extremista, no estoy dentro del lado extremista. Creo que lamentablemente Argentina necesita consenso y sí, por ahí suena medio light, pero sí. La estructura del Estado que generó el kirchnerismo en los últimos 20 años, los últimos 20 años es monstruosa y no la podés desarmar de la noche a la mañana. Vos tenés casi 30 millones de cheques que pagás todos los meses, el día 1, entre AUH, jubilaciones, empleos, etc. Es mucho, y está, tomar decisiones ahí te generan. Si no tenés un gran apoyo político de los gobernadores, todo, no lo vas a poder hacer. Por eso las propuestas de Milei y más del día 1 ponemos una bomba, la motosierra, bueno, te quiero ver en la motosierra el día 1. ¿Qué implica el plan de estabilización? Fiscal claramente, tarifas me parece que sí. No voy a entrar con la reforma laboral, yo creo que sí. Para mí la parte impositiva es reordenarla, sí o sí. No soy de los que cree que
podés bajar impuestos del día 1. Eso sí eso más reformas estructurales, la agenda esa que hace. Eso va a llegar. Pero si vos me decís, bueno, ¿cómo conseguís 2 puntos de ajuste? Claramente por el gasto, no por bajar impuestos. Digo, no, perdón, no por subir impuestos, no, pero digo, por lo menos impuestos estables y bajando el gasto para conseguir 2 primero. Después, en la parte financiera, que es la segunda pata, conseguís la deuda, digo, no hacer nada, digo, performing la deuda en pesos, la deuda en dólares, ¿por qué? Porque la deuda en dólares te la va a apoyar ¿cómo es? El dólar comercial, digo, el nuevo dólar o lo que haya, la unificación, al menos comercial. ¿Me explico? Y con eso, digo, con eso podés fondear el pago de bonos y no tenés que ni reperfilar, digo, no reperfilar, ni canjear ni market friendly la deuda en dólares. Eso es lo que para mí implica ¿Y el balance del central, a vos te preocupa? Bueno, el balance del central para mí, con cepo no me preocupa, ¿sí? Con cepo no me preocupa, porque está ahí, mirá todos esos pesos en la pecera, ¿viste? Mirá esos 12 puntos de PBI del ELIC en la pecera, están ahí. Digo, lamentablemente, es por el cepo. Ahora, el cepo eso es todo dólar financiero ahí. Entonces el dólar financiero, yo creo que va a continuar la brecha, porque lo tenés que ir sacando de apartes. No podés ir desarmando el dólar financiero desde el día 1, creo yo, hoy. Porque uno asume que la macro va a llegar muy mal, pero no en 1989. Digo, como te dije antes, si llega en 1989, los planes son otros. O sea que vos el año que viene ves menos inflación que este año. No. Veo 100% de inflación, pero los primeros meses y después ya en menores niveles que estos actuales. Ese es mi 100%. Mucho en el primer semestre y poco en el segundo. Bueno, Fer, nosotros hablamos ayer un poco en la previa y me decías que estabas muy pesimista. La verdad que yo te escucho y... No, a ver. Porque es un sendero, o sea, lo interesante... una cosita, cierra un comentario y decime si estás de acuerdo, pero me parece que lo interesante de lo que es tu planteo es, obviamente, con muchísimas dificultades, pero hay un camino no explosivo, salvo que caiga un meteorito, otro meteorito respecto a lo que estamos todos previendo. Ahora, pero vamos para 2 minutos más, vamos al escenario negativo donde Massa no llega a la soja, le diste el dólar soja, 3, 4, un dólar soja de 500 pesos, no apareció la soja porque decís, bueno, no, yo ya estoy líquido, no quiero vender más, y Massa renuncia, ¿sí? Porque dice, bueno, ya está, yo ya di lo que tenía, bueno, después veré, ¿qué hago en 2027? ¿Quién asume? Asume Cristina. Digo, asume en abril, pongámosle, lo pone a Kicillof de ministro de Economía de nuevo, tenés 3 meses para las PASO, pierden las PASO, eso es positivo. Ahora, tenés 3 meses para decir, bueno, ¿cómo vive este? Digo, el kirchnerismo se sabe, sin plata, kirchnerismo sin plata es romper cosas. Digo, vos decís, renuncia a Massa y yo no te dejo un depósito en el banco, en dólares, ni en pesos te lo digo. Digo, ¿por qué? Porque estás en las últimas, porque tienen que llegar a las PASO, van a decir, bueno, hay 12.000 millones. Digo, ahí aparece un escenario mucho más negativo, ¿sí? Porque la cristinista racional, como nos vendieron el año pasado algunos, digo, no, porque si hoy renuncia Massa, si renuncia Guzmán, a Gabriel Cristina, mirá que Cristina es viva, entonces agarra. No, eso ya no existe más. Quedan 3 meses, no tienen un mango, y le quedan 12.000 millones de dólares en el Banco Central de encajes. Y bueno, vengan bancos, úsenlo, compren otros bonos, financien. El famoso, ese escenario que hay de esos, a mí me preocupa más la parte de dólares, no la parte de pesos. Ese escenario es ya no tenés el control de la política de precios. Ese escenario sí es Venezuela y con
como es, ese escenario yo no lo veo. Digo, vos me planteás un escenario feo, de hiper y de todo. Digo, siempre está en Argentina y no te voy a decir que no puede pasar, porque es Argentina y tuvimos 1000 crisis. Pero la renuncia de Massa y cómo, si eventualmente renuncia Massa, para mí es una muy mala señal y hay que estar cauteloso. No hay ninguna novedad con eso. Excelente. Bueno, así que al final todas nuestras esperanzas están puestas en que Massa resista. Bien arriba, terminamos. No. No sé si me explico. Digo, sí, excelente. La parte ancla y cambio de gobierno y cambio 2024 es un ancla. Bueno, como pasó en 2015, ¿no? En 2015, cuando uno mira los activos de 2015, le financió el último año de... Bueno, eso muchos colegas dicen que no va a pasar, pero yo creo que a la larga pasa. Uno que maneja inversiones pasa, termina pasando siempre. Hay veces que el capital no tiene memoria y cerramos con eso. Excelente. Bueno, siendo las 9:42, Fer, te agradezco muchísimo. Hemos tenido bastante convocatoria, así que muy contento. Nosotros ahora lo vamos a grabar y difundir. Así que bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Me quedaron muchísimas preguntas y cosas para seguir charlando, súper interesante. Pero ya nos pasamos 15 minutos, así que vamos a ser fieles al objetivo que nos pusimos. Esperamos que en la próxima no estemos con un 5000% de inflación. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo, Fer, un saludo para todos. Adiós. Vale, chao. Chao.